recordáis, estamos haciendo otra pequeña serie en la que decimos que Cristo es supremo y en este caso, gracias Samuel, que decía que si recordáis, a ver si se nota, estamos haciendo otra pequeña serie en la que estamos viendo que Cristo es supremo, supremo sobre todas las cosas y en este caso Él es supremo porque es todopoderoso. Os invito a que vayáis buscando Hebreos capítulo 1, leeremos solamente el versículo 3. Y a modo de recordatorio, mientras lo buscáis, Hebreos capítulo 1, veíamos un primer jueves, decíamos que Cristo era la perfecta revelación, o es la perfecta revelación de Dios. Sabemos perfectamente que Cristo es Dios encarnado, que Él es Dios hecho hombre, Él es la segunda persona de la Trinidad, y que esa Trinidad, o en esa Trinidad hay una comunión perfecta, una relación y un ministerio, como digo, perfecto entre las tres partes que conforman esa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como el mismo Señor Jesucristo le dijo a Felipe en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 9, dice allá el Señor: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Él es la perfecta revelación de Dios. Si os acordáis, a lo largo de su ministerio, las personas se maravillaban, allí en Israel, en Galilea y en el resto de Israel, se maravillaban de esas demostraciones que hacía el Señor Jesús de su poder y se preguntaban continuamente: ¿quién es este? ¿Quién es este que hace estas cosas? Si hemos predicado también hace poco en Lucas la escena de la tormenta en el mar de Galilea. Allí se preguntaban: ¿quién es este que habla al viento y que le habla al agua y que le obedece? Y la respuesta era, y sigue siendo, siempre será, que ese es Cristo. Y Cristo continuamente estaba mostrando su naturaleza divina, pero también mostraba su condición de Hijo de Dios a través de sus demostraciones, como digo, de poder sobre cualquier cosa creada, sobre todo lo creado. Y ese poder, también veíamos aquel día, que el jueves, recordemos que no estaba limitado en cuanto a lo que era su capacidad, sino que su poder estaba supeditado a su voluntad. Y veíamos que no es lo mismo decirle al Señor si tú puedes, que decirle si tú quieres. El poder de Dios, el poder de Cristo, como su Hijo, es infinito y es eterno. Y el hecho de que Él haga o que hiciese los milagros que hace o que hacía, como digo, no depende de si puede hacerlo, sino que depende exclusivamente de su santa y de su soberana voluntad. Por eso, como en el caso que veíamos también ese día de aquel leproso, en Lucas capítulo 5, nuestras peticiones, nuestras oraciones al Señor deben ser y deben estar siempre alineadas con su voluntad. Señor, si tú quieres. Así que oramos a Dios con toda confianza y oramos sabiendo que Él tiene poder para contestar nuestras peticiones, nuestras oraciones, sabiendo también que lo va a contestar siempre según su bendita, santa y buena voluntad. Por tanto, decíamos que nuestra oración debe ser siempre si Dios quiere, como decía. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Ahora veíamos también en otro jueves que Cristo, si os acordáis, es 100% Dios, 100% hombre, y siempre fue todopoderoso en ambas condiciones. Es todopoderoso porque Él es Dios, eso es evidente, pero también es todopoderoso porque en su humanidad veíamos que Él actuaba en el poder del Espíritu, hacía las cosas en el poder del Espíritu. Así que Cristo es supremo porque actuaba y vivía como un hombre en el poder del Espíritu Santo. Como digo, Cristo es supremo por su poder divino, y también sabemos que Cristo es supremo, lo decíamos también hace tiempo, porque es 100% hombre y 100% Dios. Así que teniendo en cuenta esas dos realidades, de que Él es Dios y de que Él es también 100% hombre, veíamos también ese pasado jueves en diferentes pasajes de los Evangelios cómo allí se muestra a Cristo como el ejemplo supremo de un hombre ejemplar, usado,
como decíamos, por el Espíritu Santo. En el poder, actuaba en el poder del Espíritu Santo. Él es todopoderoso entonces. Así que la vida de Cristo muestra el ejemplo perfecto de un hombre que ha usado en el poder del Espíritu. Y eso que podíamos aplicar para nosotros, pues ese mismo Espíritu Santo es por el cual nosotros, los hijos de Dios, podemos también crecer en semejanza a Cristo. Evidentemente no vamos a ser nunca Dios ni perfectamente como Cristo, pero sí debemos de crecer en esa semejanza a Cristo, en el poder o por el poder del Espíritu Santo. Y al igual que Cristo en su humanidad actuaba en el poder del Espíritu Santo, Dios nos ha concedido a los creyentes ser fortalecidos con el poder precisamente del Espíritu Santo y así poder ser llenos de la plenitud de Dios. Y en el día de hoy pues vamos a seguir viendo lógicamente que Cristo es supremo, porque Él es todopoderoso, y lo que vamos a ver en esta tarde rápidamente es que su poder es absoluto. Cristo es supremo porque su poder es absoluto. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3, un texto muy conocido. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice así, que Él, evidentemente Jesucristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, se refiere al Padre, y sostiene, Cristo, todas las cosas por la palabra de su poder. Dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Empieza el versículo diciendo que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Como hemos dicho antes, todo aquel que veía a Cristo, que vio a Cristo durante el tiempo de su ministerio en la tierra, cuando Él se encarnó en la tierra, estaba viendo la gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Él es la expresión exacta de Dios. Es decir, los atributos de Dios estaban siendo manifestados en Cristo, aquel hombre que era sin pecado y que fue sin pecado. Pero fijaros, no solo eso, sino que sigue diciendo el texto que Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es decir, el poder de Cristo es absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las cosas dependen, como dice el escritor de Hebreos, de la palabra de su poder. Sabemos que todas las cosas han sido creadas por y para Cristo, desde el principio. El universo, todo lo que contiene el universo, también es sustentado y ha sustentado todo el tiempo por la palabra poderosa y eficaz del Hijo, de la persona del Hijo de Cristo. Dice Colosenses 1:17 que Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas, dice allí, permanecen. La Reina Valera dice subsisten, permanecen, subsisten. En el original es la misma palabra, evidentemente, y esa palabra transmite, permanecer o subsistir, transmite el concepto de que algo está en progreso, algo está andando, algo está en movimiento, algo no para. Por lo que Pablo está afirmando aquí que el Hijo de Dios lo que hace es dirigir, ordenar todo lo que ocurre hacia la consumación precisamente de todas las cosas, de acuerdo al propósito soberano de Dios. En Él, por el poder de su palabra, subsisten, permanecen todas las cosas. Él dirige todas las cosas para que todo ocurra de tal manera que al final ocurra, valga la redundancia, lo que Dios tiene determinado. Mirad, en las notas de la Biblia de estudio de MacArthur podemos leer al respecto. Allí dice este hermano: aquel que pronunció la existencia de todas las cosas también sustenta su creación y consuma su propósito eterno mediante su palabra.
o dicho de otra manera, aquel que es el creador y el heredero también de todas las cosas, es también un perfecto reflejo de Dios Padre, el cual ha hablado por medio de Él. El Padre ha hablado por medio de Cristo, del Hijo. Pero es que además su palabra tiene tal poder que todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha creado anteriormente, es sustentado por esa misma palabra que ha creado todas las cosas. El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, también unos versículos muy conocidos, allí el escritor de Hebreos ilustra ese poder de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, lo ilustra como el arma, fijaros, más poderosa y más eficaz de aquella época. Hoy en día no sé si sería un misil de esos de no sé cuántas cabezas nucleares, o el arma más poderosa que había en aquel tiempo era la espada de 2 filos. Dice Hebreos 4, 12, 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Es el arma más poderosa, está diciendo el escritor de Hebreos. Y ahora explica por qué es el arma más poderosa. Dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, para separar los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es poderosa porque es capaz de diferenciar lo que se confunde, lo que está unido como esas coyunturas y esos tendones que están unidos y que no se diferencian prácticamente, no sabemos la diferencia. La palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de discernir, de separar, de sacar a la luz la diferencia. Así que el poder de la palabra de Dios es absoluto, es decir, es más cortante que toda esa espada de 2 filos. Penetra, como dice el texto, hasta la parte más íntima de la persona. Penetra hasta partir, hasta separar lo más íntimo que es el alma y el espíritu. No hay nada que se pueda esconder a la palabra de Dios. Y fijaros, al hacer esto, al penetrar de esta manera, es capaz de separar eficazmente, como decía antes, lo espiritual que hay en el hombre de lo que es carnal o de lo que es natural. Y como decía antes, lo realiza esto incluso cuando esas partes internas del cuerpo que comúnmente se confunden, que están entrelazadas tan estrechamente como son las coyunturas y los tuétanos, es capaz hasta de separar eso y diferenciar eso de forma perfecta. Mejor que cualquier bisturí del mejor cirujano. Entonces, por eso que discierne, como dice el texto, que diferencia, que separa, que sabe separar de forma correcta los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hermanos, la vida del creyente, nuestra vida interior, esa que quizás solo conocemos nosotros y también nuestro Dios, es una vida que con frecuencia está mezclada o tiene una mezcla de motivaciones, que algunas son genuinamente espirituales, buenas, como también podemos tener motivaciones humanas. No dejamos de estar en este mundo, no dejamos de estar bajo el efecto del pecado. Por ello, necesitamos, se requiere, digamos, de un agente, de algo sobrenatural que sea capaz de discernir, que sea capaz de separar todo. ¿Para qué? Para distinguir esos elementos, los espirituales de los carnales, y así diferenciar lo que hay en nuestra vida y que podamos reconocerlo y verlo.
Y evidentemente ese agente externo, esa herramienta externa y poderosa, no es otra que la palabra de Dios, el poder de la palabra, como hemos leído, esa espada de dos filos. Y ese es el poder absoluto de Cristo hablando, de Dios hablando a través de su palabra. Así que Cristo es supremo, como hemos dicho tantas veces, llevamos años diciéndolo, es supremo sobre todo. Y es supremo también porque su palabra es absolutamente, como hemos leído, poderosa. Su poder es un poder penetrante, penetrante hasta lo más profundo. Es capaz de discernir lo que nadie puede discernir o separar. Así que, queridos hermanos, fijaros, no hay nada mejor que podamos hacer nosotros que cada día exponer nuestra vida al poder de su palabra. Que cada día exponer nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro espíritu, nuestra alma a esa espada de dos filos que va a tratar lo que haya dentro de nosotros. Y cada uno sabrá lo que hay dentro de cada sí. El contenido de su palabra, de la palabra de Dios, es decir, su obra de salvación, la muerte y la resurrección de Cristo, el mensaje del Evangelio y el poder de la cruz, todo ese contenido que tiene la palabra, son absolutamente poderosos para obrar según la voluntad de Dios en nuestra vida de forma diaria. Como se dice siempre, no hay mejor alimento para nuestra vida, no hay mejor medicamento para nuestra vida, no hay mejor tratamiento que nuestra vida, que la palabra de Dios. Evidentemente no hay mejor médico que el propio Señor Jesucristo, y su tratamiento es su palabra. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18, porque la palabra de la cruz, el poder de su palabra, dice, es necedad para los que se pierden, locura para algunos, es rechazada. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, penetra hasta lo más profundo, porque saca a la luz lo que hay en el corazón de las personas, porque te dice lo que eres. Y muchas veces no nos gusta que nos digan lo que somos, nos molesta. Por eso nos molesta algunas veces la palabra. Por eso algunas veces nos molesta que se predique incluso la palabra. Porque nos confronta, porque nos dice lo que somos, porque discierne, porque saca a la luz lo que hay en nuestro corazón. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, dice, es poder de Dios. Y luego dice en el versículo 24, más para los llamados, tanto judíos como griegos, es decir, para los salvos, sea de la condición que sean, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que, hermanos, exaltemos a Cristo, porque Él es la manifestación suprema del poder de Dios. Él es la imagen de Dios, y su palabra, y todo lo que contiene su palabra, su vida, su mensaje y su obra redentora, son el poder absoluto de Dios actuando en nuestras vidas. Hermanos, que sea su palabra la que dirija nuestras vidas cada día, la que penetre en nuestro interior, hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra alma. Y sí, seguro, muchas veces va a sacar a la luz lo que no queremos que se vea, pero está ahí. Y con ese mismo poder que la palabra discierne y saca a la luz, quizá el pecado que pueda haber en nosotros, con ese mismo poder, el Señor también perdona ese
ese pecado, eso que saca a la luz. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y su palabra tiene poder para hacerlo. Así que demos gracias a Dios, evidentemente por Cristo y por supuesto por su palabra. Y dediquemos tiempo, hermanos, dediquemos tiempo cada día, cada uno en su habilidad, cada uno según pueda hacerlo, pero dediquemos cada día tiempo a que la palabra de Dios haga efecto en nuestras vidas. Utilicémosla como nuestra medicina para nuestra vida. Yo me estoy tomando ahora paracetamol y cosas para los mocos todos los días. Que nuestra medicina sea la palabra de Dios, que es la espada de dos filos, que penetra y que es poderosa. Nos daba saludo, no sé si os acordáis de Rubén Videira, estuvo hace tiempo con nosotros. Él tiene una enfermedad rarísima, se toma 133 pastillas al día. Si lo veis, ya quisiera yo tener la figura que él tiene, pero es por la enfermedad que tiene. 133 pastillas al día. Hermanos, que nuestras pastillas sean la palabra de Dios. Esa palabra que es viva, eficaz y cortante, que sana, que cura. Para curar tiene que sacar a la luz la enfermedad. Pero ese es el poder de la palabra de Dios. Y ese es el poder que necesitamos y que Cristo tiene para darnos a nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde porque, Señor, tú eres poderoso. Poderoso, Señor, desde la eternidad. Tú creaste todas las cosas y tú sustentas todas las cosas y lo haces con el poder simple de tu palabra. Señor, y queremos que tu palabra sea o siga siendo poderosa en nuestras vidas. Señor, poderosa para entrar dentro de nosotros y transformar nuestra vida cada día, para limpiar nuestra vida de pecado. Señor, que sea poderosa para hacernos cada día más semejantes a ti, Señor. Y te rogamos que esa misma palabra que a nosotros un día nos trajo salvación, Señor, a otras personas les siga trayendo salvación, porque es tu palabra la que tiene poder para hacerlo. Señor, que penetre en los corazones de las personas, que le haga entender su pecado y puedan venir en arrepentimiento a ti. Señor, eso te rogamos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dejamos el tiempo, como siempre, para la oración.